El sector terciario o de servicios, la terciarización de la sociedad. Y empezaremos el tema con una breve introducción. El sector terciario lo componen las actividades encargadas de la distribución y consumo de bienes y servicios. El comercio y los transportes son las más destacadas, aunque hay otras importantes como el turismo, el ocio o los servicios financieros, por citar algunas. Su amplio crecimiento, especialmente en los países desarrollados, permite hablar hoy de una terciarización de la economía y de una sociedad terciarizada. Sin este sector no existiría un consumo elevado de bienes y servicios y el desarrollo sería, por lo tanto, mucho menor. El conocimiento del funcionamiento de este tema es esencial para entender las sociedades desarrolladas, porque actúa de nexo entre los bienes primarios e industriales con los consumidores. Vamos a conocer ahora el concepto, la clasificación y estructura del sector terciario, y volveremos a recordar lo que ya comentamos en el primario y en el secundario. El primario produce, el secundario transforma y el terciario distribuye y consume. Por tanto, este último engloba actividades y servicios que se encargan de la distribución y consumo de bienes, comercio, transporte, finanzas, ocio, turismo, salud, educación, servicios legales, comunicación o actividades gubernamentales. A veces el límite entre un sector y otro es impreciso. Para delimitarlo existen diferentes sistemas de catalogación elaborados por la Organización de las Naciones Unidas, la Clasificación Internacional Industrial Uniforme o la Unión Europea, la Clasificación Estadística de Actividades Económicas. Se pueden realizar tantas clasificaciones como criterios se utilicen. Uno de ellos sería la aparición histórica, pudiendo hablar de un terciario tradicional presente desde siempre, uno moderno presente desde la industrialización y uno postindustrial de reciente desarrollo. Según la propiedad del prestador del servicio y los objetivos que se pretenden pueden ser públicos o privados, o incluso uno a medio camino entre ambos, las organizaciones no gubernamentales. Otra clasificación sería atendiendo a la frecuencia de uso, pudiendo ser ubicuos o anómalos. Según la orientación socioeconómica pueden ser sociales, de distribución, de servicios a empresas o de servicios al consumidor. Y según su grado de especialización estarían los de escasa especialización y los avanzados. Dentro de estos últimos, los avanzados, estarían los de actividades de alto componente científico y técnico que se les agrupa en un nuevo sector, el cuaternario de alta productividad. Están basados en labores intelectuales, requieren de una elevada formación académica y están bien remunerados. Ejemplos serían los servicios relacionados con la informática, la industria espacial, la microelectrónica, el estudio de mercados, la publicidad o la gestión de grandes compañías. El sector terciario es tan importante que se considera una sociedad terciarizada si más del 60% de la población activa trabaja en estos servicios, siendo sus características comunes las siguientes: heterogéneos por una gran variedad de servicios, intangibles, no pueden tocarse, servicios perecederos, no pueden ser almacenados, y la producción del servicio se realiza al mismo tiempo que éste es consumido. Las actividades terciarias presentan diferencias según la estructura y el nivel del desarrollo económico del país. En los desarrollados desempeñan un papel fundamental en la economía. En un estado intermedio pero en fase de expansión se hallarían los países en vías de desarrollo. Y en los de menor desarrollo humano se habla de una terciarización no productiva y de una hipertrofia del sector que ha crecido más deprisa que las actividades industriales y de forma desordenada. Sus razones están en la descolonización. La administración pública está en manos acomodadas mientras que el resto de la población realiza empleos que tan solo le permiten su mera subsistencia. El objetivo es satisfacer las necesidades primarias. A grandes rasgos, en las economías desarrolladas, el sector primario ocupa menos de un 5% de la población activa, el secundario está por debajo del 35% y el terciario supera el 60%. Este último tiende a concentrarse en las ciudades. Hasta la crisis del petróleo de 1973, a mayor tamaño de ciudad, mayor concentración terciaria. Pero desde entonces las ciudades medias están atrayendo mejor la industria de las nuevas tecnologías por sus mejores servicios generales y calidad ambiental. Dentro de las áreas metropolitanas, el centro de la ciudad concentra entre el 70 y el 90% del empleo terciario, en lo que se denomina el Central Business District. En las sociedades del bienestar, el Estado ha tomado la responsabilidad de las actividades sanitarias, asistenciales, educativas, culturales y deportivas, localizándose estos servicios no según los principios de mercado, sino basándose en una justa distribución socioterritorial. Y todo esto ha provocado en las sociedades postindustriales la terciarización de la economía.
Hasta bien entrado el siglo XIX, el sector terciario no era considerado como un generador de riqueza del país. El economista y político escocés John Stuart Mill ya reconoció la existencia de un trabajo no acumulable que era indirectamente productivo como la medicina o la educación, pero fue en el siglo XX cuando se empezaron a considerar estos servicios como actividades productivas. Cada vez han ido adquiriendo mayor importancia y la mayoría de las economías está experimentando un proceso de terciarización económica a partir de los años 90 del siglo XX con la globalización. Sus características principales son las siguientes. Crecimiento de la renta per cápita. A mayor nivel de vida, mayor consumo de productos terciarios, y el aumento del nivel de vida implica una búsqueda del bienestar. Generalización del estado del bienestar. Es el Estado quien asume la responsabilidad del bienestar social y económico de sus miembros. Integración entre el sector terciario y el secundario. El aumento del sector servicios está íntimamente relacionado con la desindustrialización. La globalización y la introducción de innovaciones técnicas y organizativas en los procesos productivos ante los cambios en los mercados afectados por el crecimiento de la competencia y su internacionalización generan un aumento de la demanda de servicios intermedios como asesoramiento o servicios financieros por parte de empresas. Y desarrollo del capital financiero. El nuevo modelo económico ha elevado el número de empresas, bancos y compañías de seguros que operan en el mercado. En los países desarrollados, el Producto Interior Bruto del sector terciario supera el 60% y ronda el 75%, empleando igual porcentaje de mano de obra. La producción de bienes materiales queda relegada en un segundo plano en beneficio del consumo de bienes y servicios. Esta sociedad terciarizada en los países desarrollados se caracteriza por ser de clases medias. Las clases altas han aumentado gracias a la multiplicación del número de directores ejecutivos que, aunque no disponen de la propiedad de la empresa, son quienes ejercen la autoridad en ella. Además, han desaparecido los pequeños propietarios rurales de talleres y tiendas, lo que ha acarreado la desaparición de la burguesía tradicional en favor de los trabajadores asalariados. Estas clases medias, aunque no disponen de la propiedad de medios de producción, cuentan con cualificaciones educativas, lo que les permite disfrutar de buenas condiciones laborales y un aceptable poder adquisitivo. A ellas hay que añadirles la figura del freelance. Y por último, la diversificación ha sido mayor entre las clases obreras como consecuencia de la división del trabajo, aumentando la distancia entre trabajadores cualificados y no cualificados. En regiones con un alto índice de desarrollo humano, los servicios tienen un gran peso. Más del 75% de los trabajadores de varios países de Europa Occidental, Estados Unidos o Australia están empleados en la actividad terciaria. En regiones con menor grado de desarrollo, especialmente en América Latina, la terciarización es intensa y viene provocada por el rápido aumento de la vida urbana. En países con un bajo IDH, el crecimiento de los servicios se explica por la existencia de grupos sociales con elevada capacidad de consumo, pero especialmente por la necesidad de emplear muchos trabajadores con escasa formación. Así, los servicios se convierten en un sector refugio con empleos mal pagados y poco productivos en la administración, el ejército, el transporte, el servicio doméstico o el turismo. Y en los países más pobres del mundo, el número de empleados en el sector terciario es inferior al 25%. Sin embargo, el porcentaje es mayor si se incluye a los millones de personas que trabajan en la economía informal o sumergida, es decir, aquella que no está regulada por la ley. Un subsector importante del terciario sería el transporte. Precisamente este es una actividad predominante en el sector terciario y su objetivo consiste en satisfacer las necesidades de desplazamiento y comunicación de personas y mercancías. Cada vez importa menos la distancia si el precio del combustible permanece estable, cumple funciones sociales, económicas y políticas, y sus elementos son los medios físicos, las instalaciones y los vehículos. En su evolución histórica pueden distinguirse 4 etapas: la era preindustrial, la primera, la segunda y la tercera revolución industrial. Vamos a conocer todas y cada una de ellas. La era preindustrial es la fase embrionaria del transporte. Por carretera el más frecuente era a caballo y otros animales de tiro, mientras que para el comercio a larga distancia se usaban los barcos de vela. La primera revolución industrial supuso la introducción del ferrocarril y el barco de vapor en la primera mitad del siglo XIX, lo que acortó enormemente los tiempos de desplazamiento. A inicios del siglo XX surgieron 2 nuevos medios de transporte, el automóvil y el avión, que transformaron radicalmente el sector y muchos territorios, iniciándose así la segunda revolución industrial.
Y la última, la tercera, supuso una mejora en el uso y la gestión de la información, lo que ayudó a desarrollar sistemas de transporte más complejos, apoyados por las mejoras tecnológicas. Por ejemplo, sin Internet y el resto de nuevas tecnologías sería imposible el funcionamiento de los grandes aeropuertos. El abaratamiento de los costes ha aumentado el acceso de un mayor número de personas al transporte, de modo que miles de pasajeros se trasladan cada día en diversos medios. Existen varias modalidades de transporte en función de lo transportado, de mercancías o de pasajeros, y en función del medio utilizado: terrestre, fluvial, marítimo, aéreo, por tuberías, de telecomunicaciones o intermodal. Nosotros en este caso lo hemos dividido concretamente por tipos. Vamos a conocerlos. Por carretera supone el mayor volumen de desplazamiento. Su auge empezó a partir de la Segunda Guerra Mundial con la difusión del vehículo individual y el transporte de camiones. La mayor densidad de carreteras mundial se localiza en la Banana Azul, pero uno de sus inconvenientes es su gran poder de contaminación al expulsar gran cantidad de CO2 a la atmósfera, así como la congestión del tráfico y la siniestralidad. Para paliar la contaminación se ha incentivado el vehículo de emisiones cero o de bajas emisiones, así como el transporte público. Este mapa nos muestra las principales carreteras del mundo y dónde está exactamente la Banana Azul, un espacio comprendido entre el sureste de Inglaterra y el norte de Italia. El ferrocarril tuvo su época de expansión desde su origen hasta comienzos del siglo XX. A partir de los años 70 de este siglo volvió a resurgir, especialmente con las líneas de alta velocidad y debido a la saturación de las carreteras. Se trata de un tipo de transporte alternativo sostenible tanto de mercancías como de personas. Sus ventajas son la rapidez y su escasa contaminación, pero sus inconvenientes son la alta inversión que requiere, así como la limitación de sus trazados. Como podemos ver aquí, China es el país con una mayor red de alta velocidad, mientras que España también es una potencia mundial, estando en segundo lugar. El marítimo ha sido desplazado como transporte de pasajeros a escala continental por el ferrocarril y a escala intercontinental por el avión, pero mantiene su hegemonía en las mercancías pesadas y voluminosas. Sus ventajas son su gran capacidad de carga, incluso se han tenido que reformar puertos para que quepan barcos de gran tonelaje, y su coste relativamente bajo, mientras que sus inconvenientes son su lentitud y sus emisiones contaminantes a las aguas y la atmósfera. Las principales redes están en el Atlántico septentrional, a través del Canal de Panamá, entre Japón y Estados Unidos, entre Europa y Sudamérica, y en las rutas del Índico, especialmente por el Mediterráneo a través del Canal de Suez. El fluvial juega un papel importante en la economía contemporánea y sus orígenes se remontan a los inicios de la humanidad. A partir de 1950 volvió a recuperarse de la crisis que tuvo entre mediados del siglo XIX y principios del XX como consecuencia de la competencia del ferrocarril. Este transporte es muy importante para las regiones sin salida al mar, pero el dragado de ríos para hacerlos más navegables representa un deterioro ecológico. Europa Central y del Este y los grandes lagos de América del Norte son las zonas más dinámicas. En estas regiones existe una red compleja de canales que unen diferentes ríos. Y el aéreo es el medio que ha conocido los avances más vertiginosos en la última centuria al ser el más rápido de todos, no dejando de crecer desde principios del siglo XX. Como transporte de pasajeros en trayectos continentales e intercontinentales no tiene competencia, y como transporte de mercancías se reserva a aquellas de reducido tamaño y elevado valor. Sus inconvenientes son la alta inversión en infraestructuras y mantenimiento, así como el impacto medioambiental. La mayor densidad aérea se da en el Atlántico Norte, que une Europa con Estados Unidos, y otra que está creciendo también es la de Asia Oriental. En el siguiente gráfico podemos ver en porcentajes el CO2 que emiten estos diferentes sistemas de transporte a la atmósfera, siendo el principal responsable el transporte por carretera, tanto de pasajeros como de mercancías. Los distintos sistemas de transporte compiten entre sí, pero también pueden funcionar de forma coordinada y conjunta. Las actividades logísticas suponen un componente esencial en el ámbito de los transportes al servir de enlace entre la producción y los mercados, asegurando de esta forma la correcta distribución de productos y servicios. Su objetivo es conseguir entregar un producto determinado en un momento y lugar indicados en el menor tiempo posible y al menor costo posible. Para conseguir un sistema de transporte más equilibrado, eficiente, sostenible y competitivo, es necesario aprovechar las ventajas de cada modo de transporte, minimizando las debilidades y optimizando las fortalezas de cada uno. En este sentido adquiere una gran relevancia el transporte intermodal, que permite transportar toda la carga en un solo contenedor, conocido como Unidad de Transporte Intermodal o UTI, que permite su transporte en distintos medios gracias a su estandarización.
Y precisamente la ONU tiene presente el transporte y sus mejoras en varios de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, más comúnmente conocidos como ODS. En este apartado quisiéramos destacar los barcos contenedores, unos inmensos monstruos marinos de acero que son capaces de transportar hasta 24.000 contenedores y ocupan una superficie equivalente a 3 campos de fútbol. El crecimiento del número de vehículos privados hace necesario una extensa y efectiva red de transporte público interurbano e intraurbano. De esta forma disminuye el tránsito de vehículos privados y se reducen los niveles de contaminación. En las grandes ciudades suelen alternarse el transporte en autobús con otros medios de comunicación como por ejemplo el metro, el tranvía o los trenes de cercanías. El siguiente gráfico nos muestra la movilidad urbana en diferentes ciudades europeas, alternando diferentes sistemas como el coche, el transporte público a pie o en bicicleta. Y en este gráfico podemos ver de una forma bastante clara la capacidad horaria de los transportes urbanos, es decir, el número de personas por metro cuadrado que suele llevar cada uno de estos diferentes medios. Vamos a estudiar ahora el subsector del comercio. El comercio es otra pieza fundamental en el sector terciario. Se trata de un conjunto de procesos que aportan los productos desde las unidades de producción hasta los centros de consumo. Al igual que los transportes, constituye un indicador del grado de desarrollo nacional. En los países con un elevado IDH ocupa un 30% de la actividad laboral. Hunde sus raíces en los cambios operados durante la Revolución Industrial. En el último siglo se ha enriquecido con cambios tecnológicos y nuevas prácticas comerciales como el desarrollo de estudios de mercado, la introducción masiva de publicidad y los servicios postventa. Para que los productos lleguen hasta el consumidor es necesario crear una escala de distribución en los que se distinguen dos tipos de comercio. El mayorista son aquellas empresas que compran directamente a los productores en grandes cantidades para vender a los comercios sin un contacto directo con los consumidores. Y el minorista son establecimientos que compran a los mayoristas para vender al detalle, esto es, en pequeñas cantidades y directamente a los consumidores. Vamos a analizar 3 tipos de comercio: el exterior, el interior y el e-commerce o comercio electrónico. El comercio exterior incluye las importaciones y las exportaciones. Ambas quedan registradas en la balanza comercial, que puede ser negativa o positiva, y en la balanza de pagos. Para los países es fundamental tener una balanza comercial positiva, ya que si no se produce un déficit en sus cuentas. Este comercio ha experimentado una progresiva liberalización desde la Segunda Guerra Mundial. En 1944, la Conferencia de Bretton Woods fijó los parámetros del futuro sistema monetario internacional, cuyos pilares serían el establecimiento del dólar como moneda de referencia internacional, libre comercio y creación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. En 1948 nació el GATT, que se convirtió en 1995 en la Organización Mundial del Comercio, estableciendo el liderazgo de Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, y confiriendo un papel secundario a los demás países. Otro paso fue la constitución de la OCDE, que se convirtió en 1960 en la OCDE. Y en el 2001 la comunidad internacional se reunió en Doha para extender los beneficios de la liberalización económica a los países en desarrollo, la conocida Ronda de Doha. Si algo caracteriza a la actividad comercial internacional gracias a la globalización es su mundialización. Esto ha permitido disminuir la brecha económica entre las naciones y claro ejemplo sería la proyección de China e India. Los retos actuales pasan por la eliminación de aranceles y la orientación hacia una estrategia comercial global, reequilibrando el sistema de mercado mundial en favor de los países en desarrollo. El comercio se asienta sobre una serie de acuerdos y organizaciones de muy diverso tipo, generalmente multilaterales. Claros ejemplos sería el UNCTAD, la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio, la Unión Económica Euroasiática, la Comunidad Africana Oriental, el Mercado Común Centroamericano, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la Asociación Económica Integral Regional o Mercosur, aunque también hay acuerdos bilaterales, esto es, aquellos firmados por 2 países. En las economías liberales el comercio interior está regido por el principio de libre competencia. En los países desarrollados se caracteriza por el gran volumen y la amplia variedad de productos en distribución, así como por una alta densidad de redes y nudos de intercambio. Las empresas en los países desarrollados son privadas, existiendo 2 fenómenos: la concentración comercial, con la consecuente extensión de grandes superficies comerciales, y la progresiva desaparición del pequeño y mediano comercio.
La ubicación de grandes superficies comerciales en ciudades mayores de 100.000 habitantes, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, la expansión del vehículo individual y la difusión de la tecnología en los hogares han sido determinantes a la hora de explicar estos fenómenos. De esta forma se han generado tres tipos de espacios: los hipermercados, los centros comerciales y los parques comerciales. Los hipermercados son grandes establecimientos que venden una elevada cantidad y variedad de productos en régimen de autoservicio. Suelen ubicarse en la periferia y cuentan con aparcamientos para sus clientes. Los centros comerciales son superficies comerciales que reúnen en un mismo edificio un hipermercado, pequeñas tiendas y mucha oferta de ocio. Y los parques comerciales es la unión de varios hipermercados y centros especializados que comparten la misma zona pero no un mismo edificio. El ocio también está presente en dichos espacios. Por consiguiente, el pequeño comercio se está enfrentando a la competencia de grandes cadenas de distribución y redes de franquicias. En muchos casos se trata de grandes empresas multinacionales que acaparan gran parte del negocio en todo el mundo, y su fuerza se basa en la capacidad para conseguir comprar y vender más barato que el resto, adaptándose a los nuevos hábitos del consumidor medio. Pero el e-commerce o comercio electrónico está frenando esta tendencia. En la actualidad, el pequeño comercio ha visto una oportunidad de desarrollo y supervivencia siempre que establezca una buena estrategia de mercado en Internet, vendiendo sus productos en su página web o mediante proveedores como Amazon. Pero realmente son las grandes multinacionales las que se han beneficiado de la venta online. El e-commerce ha supuesto una revolución en el sector porque permite comprar en cualquier momento, lo que se conoce como la compra 24/7, y también en cualquier lugar del mundo. Los avances en tecnología móvil y las estrategias de marketing en redes sociales han favorecido la expansión de este sector. Debido a la pandemia del 2020, el incremento ha sido aún más espectacular. Sus inconvenientes serían el gran impacto medioambiental, tanto en transporte como en embalajes, y la pérdida de clientes en el comercio presencial. Pero el e-commerce ha llegado con gran fuerza y va a seguir expandiéndose. Otro pilar del sector terciario sería el turismo. Según la Organización Mundial del Turismo, se trata de una actividad que las personas realizan durante sus viajes y estancias en lugares diferentes a su ambiente habitual por un periodo consecutivo inferior a un año con finalidades de placer, negocio u otras. Su origen tuvo lugar en el siglo XIX con el desplazamiento de las élites de ciertos países, pero su expansión se produjo en la segunda mitad del siglo XX gracias a la nueva mentalidad de la sociedad de consumo. Lo que en los años 50 del siglo XX fueron 50 millones de desplazamientos, hoy en día la cifra ha superado ampliamente los 1.000 millones de personas. En este gráfico podemos ver detalladamente todos los desplazamientos por regiones de destino, estando Europa a la cabeza. Las causas de su expansión son las siguientes: aumento del nivel de vida y el tiempo libre. Las vacaciones pagadas, la semana laboral de 5 días y el adelanto en la edad de jubilación son factores que impulsaron el desarrollo de la actividad turística. Mejoras en el transporte y las comunicaciones que han reducido los costes y el tiempo de los desplazamientos, y ampliación de la oferta de alojamientos y desarrollo de grandes compañías especializadas como operadores turísticos o agencias de viajes. Las áreas emisoras están ubicadas en los países desarrollados y los destinos son muy diversos. Incluso en algunos países el turismo es el motor de su economía, tal es el caso de Cuba, Indonesia o Tailandia. Pero las repercusiones económicas son diferentes, ya que en los países en desarrollo las grandes multinacionales son las que controlan el turismo. Y la actividad turística transforma las sociedades donde se implanta, al tratar de imitar los países menos desarrollados el estilo de vida de los desarrollados. Hasta la década de los 80 del siglo XX predominaba el turismo de sol y playa o turismo de costa, pero ahora se ha diversificado. Los más importantes son de sol y playa. Se basa en una climatología agradable y espacios litorales adecuados para el baño. En torno a este tipo de turismo se ha generado una inmensa red de actividades, y todo gira en torno a la visita de un espacio público y gratuito como es la playa. De montaña o aventura, ofrece una experiencia vital mediante el contacto con un medio natural poco degradado. También permite la posibilidad de practicar diferentes tipos de deportes como alpinismo, escalada, senderismo u otros deportes de invierno como el esquí. Urbano. Las ciudades presentan grandes espacios y posibilidades. En ellas se puede hacer turismo de negocios, cultural, deportivo. Incluso en algunas de ellas han surgido parques temáticos promovidos por grandes compañías multinacionales a partir de una temática central como Disneyland en París o PortAventura en España. Y rural. Aquel que se realiza en un espacio rural o natural, habitualmente en pequeñas localidades.
El agroturismo, el ecoturismo y el enoturismo son algunas de las modalidades que pueden incluirse dentro del turismo rural. Los 3 países más visitados serían Francia, España y Estados Unidos, y un ejemplo de claro crecimiento sería China. En el siguiente mapa podemos apreciar el turismo en la Unión Europea. Los países del sur son líderes en pernoctaciones, en especial aquellas zonas donde el Mediterráneo baña sus costas. El siguiente gráfico de líneas nos muestra los viajes turísticos internacionales por zonas de origen, así como la gran caída que ocurrió durante la COVID-19 en el año 2020. Y a continuación podemos ver en este mapa los principales puertos del mar Mediterráneo que albergan cruceros. Se trata de un tipo de turismo que en sus orígenes fue exclusivo, pero ahora se ha popularizado. El turismo genera impactos positivos y negativos en los lugares de destino. Los efectos positivos son: potencia la economía del país al generar abundantes ingresos, genera riqueza y empleo, dinamiza a otros sectores que aprovechan el tirón del turismo para expandirse, aumenta la población de zonas receptoras tanto de jóvenes en busca de trabajo como de jubilados que eligen espacios turísticos para establecerse definitivamente, y fomenta el acercamiento de culturas contribuyendo a la modernización de las sociedades receptoras. Pero también genera efectos negativos, contribuye al aumento de precios, incrementa la especulación del suelo perdiendo nivel adquisitivo los naturales del territorio, deteriora el medio ambiente empobreciendo los ecosistemas contaminando el territorio y generando residuos, y enriquece solo a las grandes empresas al generar trabajos de baja cualificación y mal remunerados. Hoy en día las políticas turísticas se orientan en 2 direcciones, una sociocultural consistente en organizar espacios de ocio para los ciudadanos facilitando la integración entre los habitantes de diferentes países, y otra económica cuyo objetivo es dar calidad al sector creando empleo, rehabilitando zonas rurales, conservando los parques naturales y redistribuyendo divisas y rentas entre los países. También existen otras actividades del sector servicio bastante destacadas. Entre ellas estarían las comunicaciones, las finanzas, la hostelería, el ocio, la cultura, los espectáculos, la administración pública, la sanidad, la educación, la defensa o incluso los servicios online, entre otros. En una economía mundializada, los servicios financieros han adquirido un papel fundamental dividiéndose en bancarios, cuyos activos financieros son aceptados como medio de pago, y no bancarios, cuyos activos financieros no son dinero. Estos últimos serían las aseguradoras, empresas gestoras de inversión, etc. Tanto unos como otros ofrecen servicios muy diversos, y a escala mundial la jerarquía financiera está encabezada por Nueva York, Londres, Tokio, Singapur y Hong Kong, en un mercado global abierto las 24 horas del día. En estrecha relación con el turismo está el ocio y el interés recreativo, fuertemente implantados en los países con mejor calidad de vida. Esta idea surgió en Estados Unidos en 1976 al unir comercios y centros de ocio mediante los centros comerciales. Se trataba de crear una forma de diversión mezclando ambas ideas. Incluso hay ciudades dedicadas exclusivamente al ocio como Las Vegas. Y en las últimas décadas los medios de información y comunicación están experimentando un crecimiento sin igual gracias al desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, de Internet y de la tecnología multimedia. Bases de datos a escala mundial, libros digitales, videoconferencias, correo electrónico, redes sociales, televisión online, videojuegos, etc., suponen un nuevo mercado sin fronteras para millones de usuarios. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de este vídeo? Pues son las siguientes. En este tema hemos estudiado los distintos tipos de actividades terciarias y cómo afectan a la economía global, creando la sociedad terciarizada en los países desarrollados. Las más importantes son comercio, transportes y turismo, pero otras de gran relevancia serían las actividades financieras, el ocio, la sanidad, la educación, los servicios legales, la comunicación o las actividades gubernamentales. Su desarrollo es tal que algunos autores hablan ya de un sector cuaternario que lo identifican con la tecnoestructura. Hoy en día el sector servicios se asocia con el grado de desarrollo de un país. La terciarización de la economía adquiere sentido en relación con el concepto de estado del bienestar, que se expresa con la elevada participación del Producto Interior Bruto y también el gran porcentaje de población activa dedicada a este sector, algo que solo ocurre en los países con un elevado índice de desarrollo humano. Y esto ha sido todo. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com. Muchas gracias por tu atención.